al día de hoy, sobre su trabajo, sobre neurociencias y literatura, lo cual suena pues bastante pues locochón. Y como las cosas que hacemos también son muy locochonas, sociología computacional, pues creo que está muy adecuado el seminario. Entonces le damos la bienvenida al doctor. Le pediría que se presente él mismo, porque pues no tengo su currículum a la mano. Yo lo traje impreso porque también a mí se me olvidan algunas cosas. Algunas cosas. Muy bien, perfecto. Perfecto. ¿Cuándo nací? Ese es lo primero que se me olvida. Soy niño del temblor, así que sí se me olvida luego cuando nací. Pues sí, exactamente. Entonces, pues le damos la bienvenida y comenzamos el seminario. Esperemos que se conecten pronto algunos otros colegas. Y pues bueno, Juan, pues te damos la bienvenida y pues el foro es tuyo. Muchas gracias, doctor Antonio Aguilera. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación al seminario de Sociología Computacional. También muchas gracias al doctor Antonio, que a partir de una muy breve plática se interesó por un trabajo que les voy a contar en unos minutos. Comenzó como un hobby o como una suerte de justificación para la lectura, sobre todo en niveles básicos de enseñanza, y que pues se ha convertido ya en una de mis líneas de investigación y en uno de los trabajos que estoy desarrollando acá en el Colegio de San Luis como recién profesor contratado. Estoy aquí desde mayo como profesor tiempo completo, y pues bueno, es un honor abrir mis participaciones públicas con ustedes, con el seminario. Traje una semblanza breve donde sí, recuerdo que nací en el 84, ¿no? Cosas que se me olvidan que creo que son importantes es que pertenezco al Seminario de Estudios sobre Narrativa Latinoamericana Contemporánea, más conocido como CENAL, y al Grupo de Estudio El Ensayo en Diálogo, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que soy miembro activo de la Cátedra José Revueltas y del Cuerpo Académico Estudios Literarios, Configuraciones Discursivas y Poéticas, ambos del Departamento de Letras Hispánicas de la Universidad de Guanajuato. Y pues bueno, de 2017 a 2019 estuve invitado como profesor en la Universidad de Guanajuato, como profesor investigador, y 3 años antes, de 2015 a 2017, trabajé impartiendo clases de gramática, literatura y cine latinoamericanos para el Department of Romance Languages and Literatures en Harvard University. Y pues nada, dedico a esto, entonces obviamente tengo que tener publicación y estas cosas que nos pide el SNI para sobrevivir. Bueno, pues esa es mi presentación. Los invito a que si tienen alguna duda, algún comentario, los insultos si quieren hasta después de la plática, pero si tienen alguna duda o comentario, por favor siéntanse libres de interrumpirme. En realidad la presentación PowerPoint que traigo funge como un guión de exposición, como para no perderme. Entonces cualquier duda que tengan, por favor, manifiéstenla y yo intentaré conversar con ustedes y en el mejor de los casos dar una respuesta pues ad hoc. No sé si ya pueda poner la presentación. Sí, adelante. Doctor Antonio. Sí, bueno, según me dijo Carlos, ahí tendría que empezar. Muy bien. Sí. Usted va a ser mi Adrián, es decir, mi asistente para pasar estas cosas. Bueno, la presentación que les traje, como ya les adelanté, es un trabajo sobre neurociencias, ficción y lectura, interpretación también. Básicamente la intención de esta plática es problematizar el concepto de interpretación a partir de ciertos descubrimientos de las neurociencias y obviamente desde nuestro área, que es pues la crítica literaria, más enfocado hacia teoría literaria. Entonces, bueno, sin más, voy comenzando con la presentación. Por favor, Alex, si eres tan amable. Creo que solo necesita hacer ya cuando sigamos avanzando. Entonces, siempre me gusta comenzar cualquiera de mis pláticas, cualquiera de mis cursos,
con un, no sé si alcanzas a ver, con un epígrafe, ¿no? La función del epígrafe, los chicos de letras y el profesor que hoy nos acompaña, por cierto, muchas gracias también por acompañarme. Recordarán que un epígrafe funciona para que algo, lo que sigue, entiéndase así, ¿no? Lo que sigue, entiéndase así. Entonces, traje un epígrafe de Hugo von Hofmannsthal, del poeta Y este tiempo, aunque este tiempo ya es muy lejano, 1907, pero me interesa porque está hablando precisamente de la fuerza cognitiva, casi religiosa, de la lectura, ¿no? Del libro como tal. Entonces dice Hofmannsthal, veo a los hombres con el libro en la mano, hombres y mujeres, con el libro en la mano, casi como el gesto de nuestra época. Como en otra lo fue el gesto del hombre arrodillado con las manos implorantes. Entonces, está haciendo énfasis en la importancia de la lectura y a partir de ahí es que quiero comenzar a construir con ustedes esta plática. Por favor. Les digo que en cuanto tengan algún comentario, yo feliz de platicar con ustedes. Bueno, en esta breve introducción, la finalidad de esta plática, como ya les dije, es problematizar la interpretación de la ficción, solamente de la ficción. Los que me acompañan acá, expertos en literatura, sabrán que hablar ya de la lírica es otro tema. Yo me especializo en la ficción y, como les decía, todo parte, este interés en las neurociencias y la interpretación, o en relación con la interpretación, parte de una preocupación que me manifestaban muchos profesores de preparatoria particularmente. Yo mis amigos me llaman metaprofesor, es decir, soy profesor de profesores para el TEC de Monterrey, y cada año me llaman a darles unos cursos que se denominan CADIS, que son de actualización para los profesores. Mi perfil teórico parece que es ideal para ellos, pero de alguna forma siempre acabamos problematizando por qué los estudiantes no quieren leer. Pequeño, gran problema, ¿no? Entonces, gran problema, quitamos lo de pequeño. Entonces, buscando ayudar un poco en esos cursos y demás, me di cuenta que había una suerte de justificación, lo pongo entre comillas, por parte de las neurociencias. Vamos a ir a casos muy específicos, a uno en particular que me interesa, que es el trabajo de Stanislas Dehaene, pero pues esa es como la preocupación de la que parto. Esto es en 2014 más o menos. Ya me habían manifestado los profesores algunas de sus preocupaciones. Ya había yo, y los compañeros de letras también lo saben, intentado una justificación por medio de la teoría. Ya está muy romantizado todo, y intenté más o menos llevarlo a una justificación pues física, biológica, ¿no? Entonces, con base en eso me metí a leer científicamente, ¿no? Cosa que para nosotros los humanistas es todo un reto, ¿no? El pacto científico, que quizá ustedes ya conocen muy bien, con el cual pueden trabajar muy bien, a nosotros los humanistas nos cuesta mucho. Particularmente, yo tuve la ventaja de trabajar con teoría, y entonces más o menos pude empezar a hacer vínculos entre las teorías literarias y ciertas cosas que iba hallando en neurociencias, ¿no? Vamos a ver casos concretos en los cuales vamos a ver diferencias y nexos entre los descubrimientos de las neurociencias y la teoría literaria, pero sí me interesa pues hacer énfasis en que esto está hecho por un lego en neurociencias, aunque ya lleve 5 años más o menos trabajando y leyendo muchísimos artículos y peleándome con el pacto de lectura científico, y por otro lado, pues ya una formación desde 2000 en literatura, ¿no? Entonces, estoy intentando poner a dialogar dos mundos que en apariencia serían muy distantes, que en apariencia tendrían muchos muros entre ellos, pero vamos a ver que también hay muchos puentes. Y en esos puentes es donde quiero cifrarme para esta conferencia. Ale, por favor. Sí, cuando hablas de proceso cerebral, ¿estamos entendiendo el proceso cerebral del ser humano o en una diferencia de edad? Porque entiendo que el proceso cerebral
relacionado con la ficción en los niños Ajá. es muy diferente que en los Sí. viejos, en los jóvenes, Sí, sí, sí. en los estudiantes de artes, en los académicos o en los científicos, ¿no? Sí, muy bien. De hecho, muy buena pregunta, Ale. No creo que las preparamos, ¿eh? Sí son de buenos nuestros estudiantes y de curiosos nuestros estudiantes. Sí, efectivamente, el cerebro tiene obviamente edades, va madurando, se va matizando. De hecho, no es lo mismo, y lo vamos a ver, algo muy importante, son los estudios, los resultados que arrojan los estudios que trabajan, por ejemplo, con universitarios, que esa es la mayoría, a estudios que trabajan con gente que no ha aprendido a leer. Dahin, lo que hace precisamente, y por eso me llama mucho la atención su trabajo, es que con base en los protocolos más rigurosos, los protocolos científicos más rigurosos, lo que hace es trabajar con dos grupos. El grupo clásico de este tipo de estudios, que es el grupo de universitarios, ¿no? Yo quiero hacer un estudio, entonces invito a estudiantes a participar y demás, con todos los protocolos que ustedes ya conocen, ignorando más o menos algunos de las características, en este caso de los textos que se revisan. Y por otro lado están los que no habían aprendido a leer todavía. El equipo de Dahin en ese sentido es muy inteligente, porque lo que quieren ver es los verdaderos efectos de aprender a leer y dónde neurológicamente se manifiestan esos procesos de aprender a leer. Vaya, que vamos a verlo más adelante, pero sí hay una zona en la cual se puede encontrar la lectura y la cual se vincula con otros procesos cerebrales, donde sí se puede decir que, pues que ocurre el milagro, diría Paul Ricoeur, de la lectura, ¿no? Muy buena pregunta, Ale, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Continuamos entonces, por favor, Ale. Algo que se me olvidó es que este grupo lector son adultos, ¿eh? El grupo que aprende a leer en el estudio de Dahin son adultos, ¿no? Bueno, intenté traer un concepto de interpretación que, fíjense, desde ahí ya es todo un problema, ¿no? De interpretación que intente dialogar tanto con la teoría literaria cuanto con las neurociencias. Entonces encontré básicamente, ya llevo un rato también trabajando con el concepto de pues, la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchat particularmente, que se debe al trabajo de Gadamer, que a su vez, al trabajo de Ricoeur, que a su vez viene del trabajo de Gadamer, que a su vez viene del trabajo pues, de la filosofía como tal. Entonces, bueno, el concepto de interpretación que les traigo intenta ser útil para esta plática y obviamente es susceptible de crítica o de matices, ¿no? Es una búsqueda del sentido literario. Recuerden que estamos moviéndonos en la ficción, solamente en la lectura de textos de ficción. Esa indagación se debe llevar a cabo en equilibrio, eso es importante, entre dos metas: la univocidad, el significado cabal y positivista, por lo tanto inalcanzable, ¿no? Es decir, yo tengo el texto más bien tiene un sentido único y yo lo voy a buscar. Sé que no lo voy a alcanzar de entrada, pero ese tiene que ser mi meta. Es muy kantiano el asunto, ¿no? Yo quiero alcanzar ese sentido único del texto, ese sentido, vamos a decirlo, duro. Quiero construir un sentido monolítico del texto, pero entra lo segundo, la equivocidad, el significado subjetivo y por lo general ambiguo, es decir, lo que yo entiendo del texto. Aquí hay un primer acercamiento a las neurociencias que nos van a decir en sus trabajos, en los resultados sobre todo de los estudios científicos o neurocientíficos, nos van a decir que la equivocidad particularmente es donde se cifran todos estos trabajos de estudio de la lectura, de la búsqueda del sentido por parte del cerebro. ¿Por qué? Porque los individuos son únicos, porque cada vez que un individuo se sienta a leer y se registra su actividad cerebral, y ustedes lo saben mejor que yo, cambian totalmente los datos. Entonces solo pueden hablar de un acto en particular de lectura. Entonces se cifraría más acá, pero ya les digo, para nosotros en teoría literaria sí tendríamos por lo menos que tener esta meta. Es inalcanzable, pero es una meta.
por favor. Traje un gráfico que me resulta casi siempre muy útil, ¿no? Esta sería la verdad, pero esto es verdadero y esto también. En las neurociencias también funcionaría igual, ¿no? Las neurociencias nos dirán, esta interpretación que está arrojando el sujeto o esta interpretación que está arrojando el sujeto es verdadera. Y este sería el objeto literario, este sería el cuento, la novela, la novela, no sé, la narración, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a cifrar, por favor, Ale, aquí, en estos espacios, ¿no? Donde ocurre la interpretación, donde ocurre el proceso cerebral entre un estímulo textual, es decir, yo estoy leyendo, y ya el trabajo de interpretación por parte del cerebro y todo el trabajo previo o intermedio que hay en los semánticos, ¿no? La búsqueda semántica y demás. Esos 800 milisegundos que nos lleva ver un objeto e identificarlo e interpretarlo, ¿no? Gracias, André, por favor. Entonces, bueno, mis compañeros de letras saben quién es este viejito amable, que es Iser, ¿no? Wolfgang Iser. Tiene un libro que se llama El acto de lectura o el proceso de lectura, donde precisamente pues, lo que hace es más o menos revisar desde dónde estamos leyendo, cómo ocurre la lectura, ¿no? Obviamente él está trabajando con abstracciones, ¿no? Es un filósofo, pero lo sabemos, la filosofía se construye con base en la prueba y el error, y hasta ahora es uno de los mejores acercamientos que tenemos, no me dejarán mentir los compañeros de literatura que nos acompañan hoy. Este es uno de los mejores acercamientos al acto de lectura, al proceso de la lectura como tal. Entonces tenemos prioritariamente hay muchos procesos en medio, pero a mí me llaman para esta plática la atención 2, la protensión y la retención. Así se escribe, lo revisé muchas veces. La protensión, ¿no? Yo leo, y entonces leo, por ejemplo, que hay un profesor hablando, y de pronto dice el texto, está preocupado. Entonces yo sigo leyendo, se me crean expectativas que se van modificando conforme voy avanzando en mi lectura. Se me crean expectativas, ¿por qué está preocupado? ¿Estará preocupado porque está dando una plática? ¿Estará preocupado porque dejó un pastel en el horno y se vino a dar su plática? Etcétera, etcétera. Yo voy adelantándome un poco a los hechos diegéticos que le llamamos, es decir, a los hechos dentro de la narración, y entonces me voy preguntando cosas y voy lanzando posibles respuestas, ¿no? Expectativas en constante modificación, de acuerdo con cómo voy avanzando en mi lectura, ¿no? Entonces, para Iser, estos serían los rasgos irrepetibles de la lectura, ¿no? Esa cara de la lectura es, ustedes lo saben, cultural, histórica y aprendida, ¿no? Es decir, depende, yo voy a ir creando estas expectativas de acuerdo con mi cultura, mi historia o el momento histórico que me toque vivir y con lo que yo sé, con mi caudal cognitivo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro tenemos la retención, los elementos que no se modifican, ¿no? Los elementos textuales, la lectura repetible, el texto en sí. Esa es una de las pocas... Me voy a drogar. Esa es una de las pocas... ¿cómo decirlo? Uno de los pocos objetos a los que podemos asirnos nosotros en literatura, ¿no? El texto como tal. Ya lo dice Umberto Eco en su debate con Jonathan Fuller, que el texto es nuestra autoridad última. Para proponer una interpretación, nada como el texto. Lo tengo que demostrar con base en el texto, ¿no? Entonces, por favor. Yo, perdón. No, para entender un poco mejor la propensión en la lectura, yo pensaba en el teatro, cuando lees una obra de teatro y luego vas a ver la puesta en escena, que a veces lo que sucede en escena no es lo que tú imaginaste, y muchas veces hay o emoción porque es mejor que lo que tú habías imaginado, o decepción. Ahí entraría el fenómeno de la propensión más o menos. Sí, yo me quiero cifrar más en el acto de lectura como tal, no tanto en las imágenes mentales que se crean a leer, pero sí tiene un poco que ver. O sea, yo me creo imágenes mentales, en la propia lectura se van modificando, pero también se van modificando cuando yo
no sé, leo Harry Potter y luego voy a ver la película al cine, ¿no? Y se defraudan o se justifican o se afianzan esas expectativas, ¿no? Sí, también tiene que ver, es creación de imágenes, creación de expectativas, creación de interpretaciones, y luego voy modificándolas de acuerdo con mi experiencia, vamos a dejarlo así de ambiguo, ¿no? Por el momento. Ya iremos cerrando un poco más, por favor. Entonces, bueno, este sería la hermenéutica literaria, el proceso de la interpretación. Por favor. Pues tenemos texto y el acto de lectura. Yo lo voy trabajando. Una idea que está de base de todo esto que les acabo de decir es el libro como texto, como un objeto que se cocrea. Termino la idea y le doy la palabra. Que se cocrea, es decir, yo necesito performar la lectura para que el libro como tal exista. El libro ahí en mi estante no es un libro. El libro es ya un libro, ya es un objeto artístico cuando yo lo saco del estante y lo empiezo a leer y performo la lectura. Y ocurren los dos fenómenos anteriores. Entonces ya podemos hablar de la obra de arte como tal, ¿no? Esto es Ingarden. Señora, había levantado la mano, disculpe, es que quería terminar. Perdón. Tenía que ver con la anterior lámina. Ajá, a ver, regresa. Solamente con la declaración que hiciste, Sí, que hiciste y mencionaste que ese es el proceso de interpretación. Lo estoy reduciendo mucho, sí. Ajá. Pero no me queda Claro. como el proceso. Ajá. Y no sé cómo se interpreta. O sea, Vamos a ir ahí desde la neurociencia. Bueno. Sí. No, pero a ver, yo encuentro, por ejemplo, una palabra en mi lectura, ¿no? Les ponía este ejemplo. El profesor está, es que es buena pregunta, señor, lo recupero, para ir afianzando más. El profesor está preocupado. Entonces, por ejemplo, yo me tengo que crear más o menos una imagen mental del profesor. Es muy probable que si les pido que cierren los ojos y les digo, el profesor está preocupado, cada quien se imagina un profesor diferente. Y cada quien piense diferente sobre la preocupación. En ese caso estaríamos en lo primero que les decía, que es lo subjetivo, ¿no? Pero tenemos la retención, tenemos lo que no se mueve, lo repetible. Si estuviera escrito, ahí está, el profesor está preocupado. Y eso no va a cambiar. Mi proceso de interpretación es que, por un lado, pues me dicen el profesor, solo sé que es hombre, no conozco su edad, no conozco su apariencia física, no conozco su historia personal. Y entonces yo, en el proceso de interpretación y en aras de comprender el texto, lo que hago es ir como llenando eso que se denomina espacios de indeterminación en el texto, ¿no? Los voy satisfaciendo, vamos a decir. Y luego, si de adelante dice, el profesor con su saco azul, yo me lo había imaginado con el saco negro, ¿no? O con el saco amarillo, ¿no? Bueno, pues entonces voy cambiando mi interpretación, mi lectura, ¿no? ¿Por qué está preocupado? Lo interesante es que nosotros, como seres buscadores del sentido, no nos quedamos así. O sea, si dice preocupado, inmediatamente buscamos por qué, o queremos saber, seguir leyendo, por eso es pro, ¿no? Queremos seguir leyendo y entonces entender por qué, ¿no? Entonces es muy buena pregunta, porque a lo que quiero hacer énfasis es que estamos todo el tiempo llenando esos vacíos que el texto no nos da, ¿no? Y hay obviamente un proceso que tiene que ver con el caudal cognitivo, cómo conozco yo el mundo y entonces hacia dónde quiero ir o hacia dónde me gustaría ir y hacia dónde me lleva el texto propio. Muchas gracias. Entiendo que son dos fases del proceso. Sí, son dos fenómenos, son muchas más fases obviamente, pero para dialogar con las neurociencias... Una tercera, que me parece que es la más interesante de lo que acabas de decir, Ajá. que es el llenado de los huecos. Sí, eso es Ingarden, eso es Roman Ingarden y su teoría de la obra literaria. Bueno, Tiene no, vacíos. sin acordarte más para el final, ¿por qué no está en ese llenado de los huecos como una fase? Yo no lo recupero porque precisamente en los estudios neurocientíficos, que es con los que quiero dialogar, no está todavía esa fase.
Entonces es muy interesante. Uno de los matices que quiero hacer es que precisamente esa fase de la interpretación como tal, ese telos de la interpretación, no está todavía estudiado. Acá lo que quiero hacer es ir sentando bases, pero vamos a ver hacia el final que es importante todo esto, y lo vamos a ver desde otros teóricos. Lo vamos a ver como nosotros en automático sí lo vamos haciendo. Entonces es muy buena pregunta, pero vamos a ir un poquito más adelante hacia allá, sobre todo con Carlo Ginzburg, que nos ayuda mucho a interpretar precisamente ciertos datos que con los que vamos encontrándonos a lo largo de la experiencia sensual, ¿no? Sensitiva. Muchas gracias. ¿Alguien más había levantado la mano? No, yo nada más quería mencionar que tal vez un buen ejemplo para entender lo de la perturbación sería el Aleph de Borges, ¿no? Claro. O sea, hay una descripción muy vasta, pero lo que cada uno desarrolla en su cabeza de qué es el Aleph debe ser completamente diverso. Sí, ¿no? o un caso que conocemos todos. Vamos a ver un caso concreto, lo vamos a trabajar. Muchas gracias. Sí, un caso concreto, Casa Tomada, de Julio Cortázar. ¿Qué expulsa a los hermanos? Les cuento. Son dos personas, vamos a decir, que viven en una casa y de pronto empiezan a escuchar ruidos que van apoderándose de la casa. Y ellos por miedo se van moviendo de donde se escuchan los ruidos, de donde se escuchan los ruidos, de donde se escuchan los ruidos, hasta que terminan saliéndose de la casa. El texto guarda silencio, es decir, nos da ciertos vacíos y no nos dice qué expulsa a estos dos personajes de la casa. Nosotros tenemos que lanzar interpretación. Esos vacíos de sentido, conversaba con el Señor, muchos tienen que ver con esto, con el arte. Hasta dónde nos da el arte y qué nos quita. En medio tenemos pues todo el trabajo de lectura, que es lo que yo les decía que me interesa trabajar. Y entonces tendríamos que decir, bueno, pues los expulsa, vamos a hacer una lectura alegórica, los expulsa el orden social, los expulsa el terror gubernamental, ¿no? O podríamos decir, no, los expulsan sus propios miedos, sus propias inseguridades, ¿no? A lo mejor son dos personajes esquizoides, ¿no? Entonces, lo interesante es que el texto no nos dice nada, ¿no? El texto, en su lectura irrepetible, los elementos textuales, no nos dicen nada. Nosotros vamos satisfaciendo esos espacios en pro de pues, interpretar, en pro de entender, porque somos seres que buscamos el sentido, ¿no? Sí. Sin embargo, el mismo proceso te está dando rastros Claro. de la razón por la cual la gente se mueve en una dirección u otra. O sea, Sí. siempre no puede no haber nada. ¿No? No puede haber un espacio vacío, sino siempre tiene información Claro. que es un referente que retransmite. Exacto. Acaba usted de tocar la palabra exacta. Tenemos referentes. Nosotros experimentamos el mundo y entonces sabemos que tiene que haber algo que cree peligro, que sea terrorífico, ¿no? Vamos llenándolo, ¿no? No nos va a expulsar una música alegre, no nos va a expulsar la voz de su madre o de su padre, no. Tiene que ser algo extraño. Tenemos referentes. Y el mismo texto trabaja con los referentes. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Vamos a seguir. Sí, una pequeña duda. Ajá. ¿Te refieres específicamente a la interpretación de textos literarios? Cuando, ¿sí? Sí. ¿Y el trabajo que vas a exponer tiene que ver solamente con ello? Sí. Porque cuando abriste, señalabas la preocupación sobre que los chavos de prepa no leían. Ajá. Bueno, los estudiantes en general no leían, pero no me quedó claro que se refería solamente a que no leían textos literarios. Pensaba que no leían. No, estos textos. son profesores de literatura. Ah, ok. ¿No? Sí. De hecho, vamos a ver más adelante también que hay un... Es que no sé si es... Es ahí. ¿Se quieren conectar? Rechazar. ¿Se quieren conectar? Sí, se quieren conectar. Aceptar. Vamos a probar, ¿están pidiendo una pizza? Todos como pistoleros del oeste. ¿De dónde salió ese sonido? De la misma charla. Oye, este es buen ejemplo Es buen vivencial, ejemplo, ¿verdad? sí. De ver qué es lo que se hace que se mueva la gente por los sonidos. Exacto. Es un estímulo, ¿no?
Bueno, Se a tiene mí me que llevó buscar. más de 800 milisegundos reaccionar, pero pues, según yo ya está ahí, ¿no? Ujú. ¿Sí? No ¿Ya disponible. están ahí conectados con nosotros? Es que me dijo Carlos que tenía que salir, Sí, ya. este cuadrito, ¿no? Sí, ya salió ese cuadrito. Pues parece ser que ya estamos conectados. No sé con quién, pero No hay retroalimentación, no mandan mensaje. No mandan No, pregúntale a Mario. Se puede, ¿eh? Pero sí hay un acompañante, es lo que dice allá arriba, ¿no? sí, es lo que dice. Ah, ya no sé qué hice. Y ya me moví de donde me dijo Carlos que me moviera. ¿Quiere que venga alguien de tecnología? Que según yo, ahí ya estamos. Bueno, ahí lo que dice aquí es algunas precisiones. Ujú. Por favor, algo. El primero, es importante entender y ustedes lo saben mejor que yo, al prefijo neuro como una tendencia transdisciplinar. En este sentido me interesa, y va a salir al final, recordar el trabajo del Centro de Estudios de la Complejidad de la UNAM. Mucho de lo que yo les traigo hoy tiene que ver con el trabajo del C3, que se denomina, ¿no? El Centro de Estudios de la Complejidad. Muchas gracias. Y no nos referimos solo a la complejidad de manejar ese control remoto, que también es complejo, ¿no? Y bueno, con base en eso, muchas gracias. Con base sobre todo en un seminario que se está ahora mismo, en estos meses, se está llevando a cabo. Ese seminario está trabajando con danza, con literatura, con pintura, con performance. Y bueno, yo estoy inscrito vía internet, porque obviamente estoy acá, y esto es en la UNAM, ahí enfrente del universo. Pero estoy ya trabajando con varios de los investigadores de ahí, precisamente pues para entender más o menos estos procesos, estos estudios, estas pues inquietudes científicas, ¿no? Y también humanísticas, ¿no? Que es a donde podemos ir nosotros, ¿no? Lo importante es que sí es una tendencia transdisciplinar, y en la literatura científica que he tenido oportunidad de leer, pues podemos saber que hay mucho apoyo y mucho interés por parte de las dos comunidades. A mí no me gusta hacer la división, la comunidad humanística, vamos a decir, y la comunidad científica o neurocientífica en específico, ¿no? No me gusta hacer ese tipo de divisiones porque precisamente, y creo que esta invitación también tiene que ver con eso, pues lo que importa son los nexos, los vínculos, ¿no? Los puentes que se puedan tender entre nuestra disciplina y pues las neurociencias concretamente. Por favor, ahí. Luego, no sé si alcanzan todos a leer bien. Isabel, ¿lo alcanzas a leer? Perfecto. El prefijo neuro reafirma una industria y una carrera de los países más avanzados hacia el interior del ser humano. Si antes se intentaba, ustedes piensen en la época en la que se intentaba conquistar los lugares de la tierra más recónditos y demás, uno, ya nos lo estamos acabando; dos, también ya estamos yendo como hacia allá, ¿no? Porque ya pusimos una fábrica ahí, bueno, nosotros no, ya pusieron una fábrica ahí, ya hay una industria, ¿no? Pero lo cierto es que ahora, pues con todos los descubrimientos, ahora se intenta ir hacia el interior del ser humano y entender todos sus procesos mentales. Vamos a ponernos optimistas para pues que haya terapias, para que haya tratamientos, para que haya entendimiento de los procesos cerebrales, antes que dominación, esas cosas también de las cuales no queremos hablar, aunque sería también importante hacer énfasis éticos, ¿no? En todo este trabajo. Por favor. Bien, uno de los matices que tenemos que hacer es que los procesos cerebrales son mucho más rápidos que la escala temporal en segundos de las famosas IRM, ¿no? Por lo que los resultados de estos estudios siempre deben tomarse con precaución, ¿no? Esto lo saco de Hilary Rose en Can Neuroscience Change Our Minds? Voy. Los estudios neurocientíficos trabajan con individuos
ya lo habíamos hablado, que no pertenecen al ámbito universitario. Eso es muy importante en cuanto hablamos de lectura y aprendizaje de la lectura y trabajo con la interpretación. ¿Por qué? Es público que ya está entrenado, vamos a decir, ¿no? Entonces, por eso la importancia de ciertos individuos que están trabajando precisamente con el aprendizaje de la lectura, ¿no? Por favor, Ana, muchas gracias. Hay muy pocos estudios que en verdad relacionen el conocimiento teórico literario y el neurocientífico, ¿no? Las excepciones es Ulrich Kallmann, en Canadá, Dahin, también en Canadá, Jikic, en Estados Unidos y Canadá, que trabaja, un matiz ahí importante, trabaja con Jordan Peterson, que no estoy muy de acuerdo con todo lo que hace Peterson, pero bueno, ahí está. Hanover, Oakley, que también son casi del mismo equipo. Y muy importante, en México tenemos a Ramírez Bermúdez, que es un buen autor, no solo de ensayos, sino también de estudios neurocientíficos. Él trabaja en el Instituto Nacional de Neurociencia. Y ese con el especialista, obviamente porque es mexicano, pero es con el especialista que más he podido conversar sobre todos estos fenómenos, pues con base en lo que he leído, en lo que conversamos. Bueno, pues voy formulando o reformulando más bien mucho de lo que les voy a presentar, ¿no? ¿Vale? Por favor. Y por último, dos problemas, ¿no? Que he encontrado yo a partir de la lectura y revisión, y además imagínense para nosotros los humanistas enfrentarse a las tablas, ¿no? De resultados y demás. He tenido que estudiarlas horas, no me acuerdo quién, creo que Fer el otro día fue a verme en mi currículo, y llevaba yo como hora y media peleándome con una tabla tratando de descifrarla, ¿no? A veces pido ayuda, obviamente, a gente que sí trabaja con estas cosas, sobre todo a Dolores García, una especialista en España, en Barcelona, y bueno, pues ahí voy más o menos tratando de entender. Sí quiero que les quede muy claro que si en teoría literaria ya es todo un problema hablar de estos fenómenos en neurociencias, y desde mi conocimiento de la teoría literaria puede haber ahí matices importantes que se nos estén perdiendo, ¿no? Algo que me consuela bastante es que en el C3, antes de empezar cualquiera de las conferencias, hacen esa misma Carpatio Benevolente, ¿no? Ese mismo matiz, esa misma precisión, ¿no? Pero, bueno, pues no porque sea difícil vamos a dejar de entrarle, ¿no? Sama Lima decía, solo lo difícil es estimulante, así abre uno de sus mejores ensayos. Bueno, pues esto es muy difícil y por lo tanto creo yo estimulante. Espero compartir con ustedes este interés, ¿no? Entonces, el segundo, y que también es muy importante, es que hay poco trabajo de contraste. Ustedes entenderán mejor que yo lo que es esto, es decir, que las fases negativas que se podrían encontrar a partir del trabajo científico no se han revisado lo suficiente. Hay pocos trabajos de contraste porque también hay pocos trabajos pioneros en este sentido, ¿no? Entonces, la discusión apenas se está formulando, se conocen todos estos matices que yo traté de presentarles y otros, pero creo que estos son los más importantes en cuanto al fenómeno de la lectura. Y bueno, pues ahí vamos, ¿no? Nada está dicho, que eso es emocionante en el sentido de que estamos poniendo entre todos pequeñas bases para que estos estudios vayan funcionando. Y bueno, pues pocos nombres más adecuados, ¿no? Estudios de la complejidad. Ya de entrada uno dice, esto no es cuestión fácil, ¿no? Por favor. Una pregunta que quiero hacer. Sí. ¿Qué pretenden o cuál es el objetivo de relacionar la neurociencia con la lectura? ¿Qué quieren encontrar o qué quieren ver? Pues todo depende de los trabajos, ¿no? Por ejemplo, hay el equipo de Altman y Oakley, sobre todo quieren encontrar, por ejemplo, que eso es fascinante, pero tienen, según yo, tienen planteamientos de base un poco discutibles. Lo que quieren hacer, por ejemplo, es encontrar qué ocurre con el cerebro cuando lee ficción y cuando lee no ficción. Los expertos en literatura sabrán que es todo un problema decir qué es ficción y qué es no ficción. Porque tenemos algo que vamos a revisar, que es el artificio, que funcionaría en los dos modelos, en los dos tipos de texto con los que quieren trabajar estos científicos. Y es todo un problema, ¿no? Eso es uno. Creo que lo más importante
por las lecturas que yo he hecho, que son pues, casi siempre hacia este tipo de trabajos, es la empatía. Se están preguntando por la empatía. ¿Qué tanta empatía se provoca cuando yo leo? ¿Qué tanto se entrena el individuo? Y es muy buena pregunta, muchas gracias. ¿Qué tanto se entrena el individuo a partir de la literatura como simulacro, palabras de las traducciones, bueno, de mis traducciones, pues de este tipo de trabajos, entendiendo la literatura como simulacro? ¿Qué tanto se entrena a los individuos para ser más empáticos? Es interesante, por ejemplo, tendríamos aquí a un buen objeto de estudio, un buen sujeto de estudio, nuestro expresidente, que le piden 3 libros y no puede decir 3 libros que haya leído, es decir, no lee, ¿no? Entonces, un político, creo yo, sobre todo en esos puestos, tiene que ser muy empático. Si no tiene ese tipo de empatía, hay un problema de fondo, hay un problema que se transmite en la práctica. La literatura un poco justificaría, para también dialogar con la pregunta de Humberto, justificaría la lectura. Ojo, yo, como esto todavía está en pañales y está apenas en ciernes y estamos trabajando todavía en todo este tipo de fenómenos, no saltaría a decir que la literatura provoca empatía o que el individuo se entrena a partir de la lectura para ser ¿Pero empatía empático. con qué o con quién? Con el otro. ¿El otro es el libro? O sea, si tú estás leyendo, ¿produces o eres más empático con los semejantes? De todo, o sea, todo parte del texto. Pues imagínense que yo, lo vamos a ver en su momento. Porque yo aquí como que se me revuelve todo, Ajá, porque no encuentro una epistemología ajá, a partir de la cual se está haciendo este ensayo. O sea, se habla de la complejidad. ajá. Edgar Morin, por ejemplo, diseña el paradigma de la complejidad y tiene su curso. Pero el hablar de que son fenómenos complejos es otra cosa. Claro. La lectura que yo hago de una fenomenología relacionada con otra, por ejemplo, ¿qué hace el cerebro cuando el sujeto lee? Ajá. ¿Y qué pasa con el cerebro cuando el sujeto lee? ¿Qué tipo de lectura? Y si la lectura es muy simple, pues, tiene un lenguaje muy del mapa de la realidad del sujeto que está leyendo, Ajá. pues no va a cambiar rigurosamente el cerebro. El cerebro ajá. entra en problemas Sí. cuando la lectura tiene información que el sujeto no reconoce. Claro, vamos a ir ahí también, ¿eh? Ajá. Y entonces, cuando el sujeto da el salto al aprendizaje 2, Ujú. entonces hay un cambio 2, incluso cambia la morfología del cerebro y toda la estructura. Y es así como va evolucionando. Que hay estudios y hay estudios. ¿Qué pasa cuando hay un aprendizaje 1, aprendizaje 2 y hasta el aprendizaje 3? Y bueno, yo estoy haciendo esta disertación bajo un paradigma, un Claro. modelo de lectura de la realidad, Ujú. porque hay múltiples modelos para leer Sí, la por realidad. supuesto. Sí, sí, sí. Yo partiría de 2, Ajá. si me lo preguntan. De la realidad intratextual, es decir, la realidad... Sí, pero dentro ¿qué del paradigma? texto. ¿Un lineal, un circular, un modelo sistémico? Que yo más bien le apostaría a la teoría sistémica para poder hacer este tipo de análisis de interacción entre el sujeto y el cerebro, que hay una retroalimentación que modifica el cerebro. Es que precisamente, mire, por ejemplo, ese matiz yo completamente lo desconozco. Ok. ¿No? O sea, yo me he cifrado en 2 modelos de realidad, el intratextual y el extratextual, el empírico, vamos a decir. Porque esas son las divisiones que hacen en teoría literaria, que se hacen en teoría literaria. Solo conozco esos 2, por eso es importante abrir este tipo de diálogos para que gente como usted se sume a este tipo de trabajos y nos puedan hacer este tipo de matices que son fundamentales, ¿no? Yo soy psicoterapeuta, no Genial. soy literata. Ah, Y de pues, literatura no domino mucho. Mire, la por ejemplo, teoría. en el C3 tienen en el diplomado que está ahorita, se está trabajando mucho con la melancolía y con la esquizofrenia. Y salen cosas muy interesantes, obviamente todo en un plano teórico,
Pero me interesa mucho a mí el punto de vista de su disciplina, por ejemplo, porque precisamente nos pueden hacer este tipo de matices que nosotros en teoría literaria tenemos, no diría yo resueltos, pero que sí tenemos ya muy dados, ¿no? Obviamente también son abstracciones y entonces hay muchísimos matices. En teoría literaria, quien trabaja teoría literaria bien, sabrá que nada está completamente acabado, ¿no? Los modelos de realidad en teoría literaria, los mundos posibles, podemos irnos a mucha teoría literaria que en realidad está ya pensando como en todos estos fenómenos, pero no tenemos ninguna certeza, ¿no? Yo lo veo también, lo noto, miren, lo que yo intuía en el trabajo con la esquizofrenia y con la melancolía, me lo asegura usted con esto que me está diciendo. Y yo decía, bueno, pues, o sea, pasar, por ejemplo, acaba de pasar el módulo sobre danza. La realidad del cuerpo ya es todo un fenómeno que nosotros también trabajamos mucho, ¿no? No solo en literatura, en artes en general, ¿no? Toda la teoría del cuerpo y demás. Es todo un problema, ¿no? Y acá no digo que se resuelva, pero no se problematiza lo suficiente. Un concepto que se debería problematizar a partir de lo que usted me dice es el concepto de realidad. Y yo feliz de problematizarlo con usted para ir matizando este tipo de resultados, vamos a decir, ¿no? Yo lo que intento acá es traerles un resumen, más o menos, que es por supuesto perfectible y por supuesto es susceptible de cualquiera de estas críticas desde otras disciplinas, por eso el enfoque intenta ser transdisciplinar. Creo que al final les haré la invitación ya formalmente a hacer una especie de proyecto en el cual se suman conocimientos como el suyo, ¿no? Que son importantes, creo yo, para Sí, porque desde la perspectiva del modelo que yo manejo en la psicoterapia, el modelo sistémico construccionista, ajá, como la experiencia humana, toda la fenomenología, claro, sí, que se da interna a nivel metafórico, hemisferio derecho, izquierdo, vamos a pasar con la metáfora también. y cómo a partir del lenguaje el ser humano construye una realidad, pero la realidad es construida. Claro, Y el ser humano es prisionero de la lengua que habla. eso también lo vamos a ver totalmente así. Y entonces, ajá, en ese sentido, ajá, la construcción de la realidad, pues la realidad es construida, hay una realidad personal y una compartida. sí, Y ahorita claro, lo que estoy intentando, la compartida, es ponerme a tono con ustedes para poder entender todo lo que dicen. pues mire, más bien nosotros tal vez tengamos, o yo por lo menos tenga que ponerme a tono con usted, ¿no? A mí, precisamente este tipo de trabajos me interesa presentarlos para poder establecer este tipo de fuentes que antes, de puentes, perdón, y de fuentes de conocimiento, que antes que ser monolitos, más bien sean susceptibles de perfeccionarse, ¿no? Y nuestras herramientas de análisis tendrían también que ver con la psicoterapia. Después, si quiere, le puedo pasar referencias que usted entenderá incluso mejor y podrá problematizar mucho mejor, donde sí se ven este tipo de problematizaciones, ¿no? Sobre todo de la realidad. Pero lo que me dice el lenguaje, estoy totalmente de acuerdo. Mis estudiantes del curso de maestría podrán decirle que esa es una de nuestras directrices, ¿no? El lenguaje es el mundo del individuo. Les convendría leer Teoría de Comunicación Humana de Paul Václavic. Ah, mire, por ejemplo. La teoría de comunicación humana, quien no la maneja no entiende nada, o entiende una porción. Y Paul Václavic escribe, Václavic, Ah, ya lo están anotando. Paul Václavic. Muchas gracias. Y si encuentran un libro que se llama ¿Es real la realidad? Ese es muy divertido, pero Paul Václavic escribe bastantes cosas acerca de cómo se construye la realidad. Fíjese, y los chicos lo hemos problematizado en nuestro curso a partir de Wittgenstein. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y a partir de eso también estamos trabajando. Obviamente vemos otros autores, pero nos estamos enfocando mucho precisamente en el lenguaje y en cómo cerca, porque una de las teorías que yo puedo, o ideas teóricas que puedo lanzar a partir de esto, es el trabajo, por ejemplo, con lo que se llama, se me olvidó el nombre, pero es este fenómeno en el que a partir de traumas, ¿no? Pensemos en los campos de concentración, los individuos que están en los campos de concentración no pueden
decir o expresar su experiencia, ¿no? Y me voy a acordar, se lo prometo. Y ese fenómeno conocido como alexitimia, ¿no? Se supone que a través de la literatura se puede solucionar. ¿Qué es eso de alexitimia? Es este fenómeno que le digo, no poder yo no poner me- en palabras una experiencia y No que me- luego se va, es muy interesante, porque se va es un bloqueo y se va somatizando. Entonces se manifiesta en un dolor, ¿no? Pero ese mismo dolor es inefable. Yo no lo puedo expresar, ¿no? Yo le enseño cómo. Me Yo va a le digo cobrar. cómo entrar. Si me va a cobrar, me lo pienso. Gratis. Y yo le paso mi bibliografía. Sí. Y lo interesante precisamente es que sí, o sea, los individuos se enfrentan a la reflexión sobre su lenguaje para poder pasar a algo que un investigador español que se apellida Díaz denomina como simbolexia, que es cuando se da una capacidad aumentada, esto es textual, la capacidad aumentada de los individuos para poder nombrar sus experiencias. Entonces es fascinante. Estamos viendo en un curso todo esto. Los muchachos están sonriendo seguramente porque dicen, órale, qué casualidad que terminamos hablando de estas cosas. También, como les dije a ustedes, la señora no sabía que íbamos a hablar de estas cosas, ¿eh? Salió natural. No, yo vengo preguntando porque No, me está quiero buenísimo. explicar, pero- Muchísimas gracias. Y ya le digo, uno de los beneficios, de las cosas más provechosas que puede haber de presentar este tipo de discursos, este tipo de investigaciones, es precisamente pues, todos estos matices, que son precisamente todos estos matices que son obviamente necesarios y muy productivos. Muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, perdón. Sí, lo que pasa es que me estaba acordando de un libro que leí hace mucho, de un psiquiatra norteamericano que se llama el libro, creo, Entre locos y cuerdos o algo así. ¿De quién es? ¿El que trabaja con esquizofrenia? ¿No es No. Jaspers? No. No sé quién, no me acuerdo del autor, pero se llama el libro Entre locos y cuerdos. No habla precisamente de eso, porque él hace una crítica de la forma como se hace la psicología en Estados Unidos. Se utiliza, ve al individuo como objeto y no como un sujeto social interrelacionado. Pero él en una parte, es como preguntas, es una entrevista que le están haciendo y él va contestando su método. En una de esas entrevistas él está hablando del proceso de la lectura en el desarrollo del cerebro. Y entonces él decía que la lectura nos va abriendo poco a poco áreas del cerebro que si no leemos no se van a desarrollar. Y entre más profunda sea la lectura y que nos lleve a utilizar de mayor forma nuestra subjetividad, tenemos más capacidad de comprender y de análisis del mundo, ¿no? No son sus palabras así exactamente, porque ya lo leí hace como 2 años, ¿no? Pero más o menos a mí leyendo eso me cayó como el 20, ¿no? Ajá. Sí, tiene que ver precisamente con la zona llamada Letterbox, de la cual vamos a hablar más adelante, que es a partir de las neurociencias que se encuentra, que es una zona en el hemisferio izquierdo donde pues, se aloja la lectura. Vamos a ver. Todo lo Es muy que es interesante. lineal, Todo lo que es lineal. lo Ahorita que lo es vamos a ver. digital, ¿Perdón? lo que es digital, la lectura, la numeración, la secuencia. Sí, los el lenguaje. objetos, la relación con los lugares, lo vamos a ver a partir de un estudio de Dahin, precisamente, que les digo, lo fascinante es que trabajó con individuos que no eran lectores y entonces buscó, ya cuando empiezan sus primeras lecturas como tal, con interpretación, ¿no? Empiezan los individuos a poner pues eso es lo que da la neurociencia, ¿no? A poner en activación o activar cierta zona del cerebro, que lo vamos a ver con imágenes RMI, y ya entonces se puede hablar pues, de un letterbox, de un buzón. Es fascinante, ¿no? Ahora, ya hice los matices, pero los vuelvo a hacer y cada vez que lo mencioné lo tengo que hacer. Esos estudios no están todavía 100% pues demostrados, ¿no? Pero lo interesante es que Con la tendríamos doctora una Tsekova, zona- sí. ¿Perdón? La doctora Tsekova, que fue, También, ajá. que trabaja mucho con Luria. Sí. Luria es uno de los más importantes neurólogos. Ahí vamos a ver precisamente que lo que hace Dahin y su equipo
Sí, ya está como afianzado en la comprensión de las zonas lectoras. Todo ya está identificado. La doctora Tsekova con una serie de movimientos te diagnostica dónde hay lesión cerebral específicamente. Eso también, que además es fascinante. Por ejemplo, con los individuos con esquizofrenia y demás, se hacen este tipo de... La esquizofrenia es cuenta aparte, ¿eh? Sí, ya lo sé. De hecho, eso tiene más que ver con procesos creativos que con... Yo creo que mucha de la esquizofrenia del presente es producto de las drogas. La gente consume pues mucho también marihuana. hay muchos estudios que vinculan la experiencia, por ejemplo, con con la ayahuasca. Y el más trabajo... con los alucinógenos y con la marihuana. O sea, la gente a lo largo del tiempo desarrolla algo que le han llamado esquizofrenia. Lo que pasa es que tienen alucinaciones que se quedan ahí en las moléculas. Y que es muy interesante. Y el término de esquizofrenia es muy manoseado y se usa para cuando no le entienden qué está haciendo la gente, dicen es esquizofrenia. Sí, también se ha visto. Pero es una suerte de metáfora, si lo piensan, ¿no? Es como la bilis negra, que es una metáfora fallida, pero no por fallida es erróneo, ¿no? Más que el nombre, yo creo que más que ponerle nombre a esas cosas que son procesos, debemos identificar los procesos sin ponerles nombre, porque corremos el riesgo de que estemos llamando esquizofrenia a algo que no lo es. Claro, no, y lo vamos a ver más adelante con el mapa de las emociones, que obviamente a partir de todo este trabajo se puede decir que pues que se tiene que complejizar ese mapa, ¿no? Y precisamente los términos, todos los términos médicos, ¿no? Psiquiátricos, se tienen que matizar. Intentan, obviamente, pues expresar, poner en palabras ciertos fenómenos que, pues, de acuerdo con cada individuo es diferente, ¿no? La esquizofrenia diagnosticada, fíjense todas las comillas que estoy usando. Todo lo que es el modelo médico que te da un diagnóstico con un nombre, no hay que tenerle confianza. Sí, no sé, pero bueno. No, te lo digo yo, tengo 40 años en el ejercicio de mi profesión y sé lo que es la diferencia de la psicología, la neurociencia y la psiquiatría. Y la psiquiatría es otro mundo, que no es neurociencia. No, claro. Que no, no, lo que están intentando hacer muchos neurocientíficos es pasar a la psiquiatría, ¿no? La neuropsiquiatría. Más bien, ahorita está de salida la psiquiatría ya a nivel pues mundial. Está la psiquiatría, ¿no? Sí, pero porque está probado que no es una ciencia. No es una ciencia, es más bien que es una empresa aliada con la farmacología, muy redituable y que está haciendo más daño que bien a la sociedad. La medicina que recetan dentro del espacio de la psiquiatría con un diagnóstico deja a la gente más inhabilitada que si lo tratas por otros medios. ¿Ya la declararon mundialmente? Hay muchos, de hecho en Europa ya hay todo un movimiento serio que lo está evaluando, incluso la medicina alopática como no científica. No científica ni la psiquiatría, porque no pueden saber un psiquiatra cuánta dosis necesita tu cerebro para darte una pastilla. Y la dan porque tienen, pues las empresas farmacéuticas llegan con sus distribuidores y dicen, estos son los síntomas, dales una pastilla cada tanto, y te la están cambiando. Y generan más mal que bien. O sea, crean muchos efectos colaterales, incluso suicidas, por la medicina. O sea, esto yo lo vengo viendo desde hace 40 años, ¿no? Yo soy antipsiquiatra. Y entonces aquí los riesgos de que si pones el nombre de la esquizofrenia, la depresión, la melancolía, entonces estamos ya viciados por un nombre que alguien le puso a cierta sintomatología, cuando aquí estamos hablando, cuando hablamos de neurocientífico, neurociencia y procesos, son procesos que no tienen nombre y que les ponen un nombre. Bueno, les voy a pedir que por favor, en pro de la plática, moderen un poco, porque ya no somos, que es fascinante, pero no nos va a dar tiempo de llegar a donde quiero que lleguemos. Por favor, entonces, bueno, aquí está. Este es el famoso letterbox, ¿no? Que el equipo de Dahin encuentra en esto. Aquí está la referencia. Para quien guste también, obviamente les puedo pasar
la presentación PowerPoint. Y bueno, recuerden que este es un intento más o menos de trabajo de divulgación. Entonces, tendrá los matices que ustedes consideren pertinentes. Solo les pido que pues, sí sean muy, muy acotados para que nos dé tiempo de terminar nuestra charla. Ale, otro clic, por favor. Entonces, parten de algo muy simple, el equipo de Dahin, ¿no? Lo que hacen es preguntarse cómo esto puede representar el mismo sonido, ¿no? El mismo fonema, cuando son diferentes grafemas, ¿no? Y a partir de ahí se empiezan a preguntar, pues, qué está ocurriendo en el cerebro cuando pasan estas cosas, ¿no? Un primer trabajo de interpretación, vamos a llamar, muy, en apariencia simple. También es un proceso muy complejo, ¿no? Entonces, se dan cuenta de que con los estudios que les digo, con gente que no había aprendido a leer, que va aprendiendo a leer, pues va poniendo en activación esta pequeña zona en el hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? Y pues ya ellos dicen que ahí se aloja la lectura. Con base en esto que les digo, es susceptible de cualquier crítica, sobre todo porque los resultados varían incluso de acuerdo con el aparato con el que yo mida, con el momento en el que yo mida al individuo. Si yo ahorita entro a uno de estos escáneres, ¿no? Y pongo en activación con una batería y con un proceso en particular que me he solicitado esta zona, y dicen, bueno, ahí está muy claramente el letterbox, ¿no? El buzón por donde entra la palabra escrita. 5 minutos después puede haberse movido un poco y demás, ¿no? Todo tiene que ver con un trabajo, les digo, muy de una vez, muy subjetivo en muchos sentidos y muy particular en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, esa es la imagen scan que nos muestran los investigadores. Por favor, Al. Entonces, bueno, pues ¿qué nos dice entonces este hallazgo sobre la lectura? Ale, por favor. Los estudiantes ya esperaban GIFs de este tipo, que siempre los son. Pues tenemos 4.000 años aproximadamente, ¿no? Con las primeras culturas que dejaron de ser ágrafas, y entonces estamos siendo lectores, ¿no? Es muy poco tiempo en términos evolutivos, y esto le daría razón a la tesis de Chomsky, de que la cultura letrada se genera a partir de, pues, un hardware, vamos a decir, que ya estaba previamente en nuestras cabezas, ¿no? Entonces, por favor, Ale. Entonces, las preguntas que se hacen es por qué y cómo desarrollamos un área específica para leer. Es una pregunta, pues, que es lo que me interesa del trabajo de Dahin. Es que lo primero que dicen es no la desarrollamos, ya estaba ahí, ¿no? Otra, por favor, Ellen. Y más importante, les decía, pues ya le damos un poquito, o ellos le dan la razón a Chomsky, ¿no? ¿Qué fue primero, las funciones del cerebro o nuestra cultura? ¿No? Pues serían las funciones del cerebro, las que son primigenias. Y luego, por favor, Ale. Entonces, en el buzón cerebral reconocemos, como ya les había adelantado con base en la generosa participación de nuestra compañera, objetos, palabras, rostros, casas, ¿no? Por favor, Ale. Entonces, esta no es la original del artículo de Dahin, es una que yo hice para ustedes. Ay, seguro no ve nada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí ven? ¿Sí ven? Bueno, me voy a estar aventando para allá para que alcance a ver. Entonces, bueno, imagínense, a mí me gusta mucho cuando veo todo este tipo de cosas y me ayuda mucho pues, imaginar a los primeros seres humanos, o por lo menos al ser humano cazador, ¿no? Entonces, pues, si yo reconozco el fuego, pues me preguntaré por él, sabré utilizarlo y demás. Si yo reconozco rostros, estoy dejando las palabras obviamente, ¿no? Pero si yo reconozco rostros, entonces no me voy a ir a pegar a una tribu que no sea la mía, ¿no? Imagínense que voy a un congreso de letras y llego y los encuentro a todos ustedes y digo, ah, caray, estaba mal, ¿no? No estoy con mi tribu, ¿no? Y luego, mi querida tribu, ¿no? Y luego los lugares, que esto es una cueva, no sé si se alcanza a ver, porque bueno, ayer estaba revisando, con quien estaba revisando me dijo, es una cueva perdida.
Bueno, pero sí parece una cueva. Entonces imagínense, pues ya para regresar al lugar donde yo pues, me encuentro a salvo, pues ahí está, ¿no? Entonces, esta zona, según el equipo de Dahin, sería donde yo puedo reconocer estos tres objetos. Y ellos dicen que es la misma, que eso es lo que me interesa mucho, es la misma zona en la que reconocemos palabras. Por favor. Entonces, imaginen al ser humano cazador. Y aquí entra el trabajo de la interpretación, que les digo que por lo menos yo no he encontrado nada científico como tal o neurocientífico como tal. Ya me dirán ustedes después de la plática si hay algún trabajo al que me pueda acercar para resolver esto. Pero pues queda muy claro que el ser humano rastreador, el cazador, mira este objeto y reconoce un montón de cosas. Y va creando más o menos una historia, si ustedes quieren, ¿no? Pasó hace tanto tiempo, si veo otras huellitas por acá de este mismo forma pero más pequeño, va acompañado, pesa tanto, más o menos, ¿no? Podemos pensar que este no es un felino pequeño, ¿no? Sabemos que es un felino porque tiene sus patitas, ¿no? O alguno de estos animales, por lo menos un cuadrúpedo, ¿no? Vamos a decir. Estaría ir interpretando. Ahí entra precisamente para el trabajo de interpretación, entra mi conocimiento del mundo, ¿no? Entonces voy llenando y construyendo todo el vacío que dejó este animal y le creo más o menos una historia. Según yo, y esta es una de mis propuestas, este es uno de los primeros momentos en los que leemos, interpretamos. Por favor. Entonces, bueno, les traje estas imágenes para que vean que pues, antes ya hacíamos lo que ahora hacen nuestros celulares, ¿no? Encontrábamos lugares, ahora ya no, ahora nos encuentran los celulares, o los autos, ¿no? O el amigo que siempre se ubica, ¿no? Los rostros, ¿no? Y los objetos. Entonces, bueno, podríamos decir, uno, que el trabajo neurocientífico provoca cuestionamientos que tienen un impacto no menor en las reflexiones crítico-literarias, que es a donde puedo llevar yo todo esto, ¿no? El molino al que me interesa llevarlo. Darwinianamente, con todo el peso del neologismo y el adverbio, ¿no? Es decir, a partir de cierta idea de evolución, entendemos que es muy posible que la cultura lectora sea un efecto de los procesos por medio de los cuales nos relacionamos con el mundo y no viceversa, ¿no? Entonces, ahí está Don Chomsky, que además en mi estancia en Estados Unidos tuve chance de escuchar una plática donde problematizaba esto desde la teoría. Fascinante, ¿no? Y luego la lectura adquiere una carga práctica y biológica, ¿no? Muy importante. Tiene lugar en la misma zona en que aprendemos la realidad, ya vimos bastantes matices, ¿no? Y por medio de la cual sobrevivimos. Ya les decía yo, si no reconozco a los míos, me puedo meter en un problema. Si no reconozco dónde vivo, a dónde voy, de dónde vengo, también tendré un problema. Y obviamente si no reconozco objetos, otros problemas, ¿no? Entonces aquí está el mapa que les decía de las emociones. Entonces, con base en lo que hemos estado viendo, podríamos decir que hay que complejizar esto, ¿no? El letterbox, precisamente, bien estudiado, bien problematizado, pues nos diría que hay más emociones que estas, ¿no? Si yo entro a esta sala y encuentro a, no los he contado, pero pues son más de 10 individuos, ¿no? Es probable que me ponga nervioso, pero no será el mismo nervio que si entro y encuentro a nuestra coordinadora que probablemente nos acompaña hoy, ¿no? Y que digo, uy, pues tengo que hablar bien todo por coordinadora, ¿no? Imagínense que hubiera por acá Vázquez, me pondría. El nervio es muy diferente y estoy haciendo un ejemplo muy tonto, muy simple, pero pues imagínense esto ya complejizado. Entonces, el letterbox sería como un dispositivo donde esto más o menos se empieza a trabajar, pero que puede problematizarse hasta acá muchísimo, ¿no?
Sí, doctor. Ese mapa de las emociones, ¿de dónde sale? También es en el trabajo de... Este está en lo de Ramírez Bermúdez. En Ramírez Y es un Bermúdez. mapa, sí. Y él mismo dice, le puedo pasar la conferencia si le interesa. La conferencia la dio apenas el jueves. Ok. El jueves anterior, ¿no? Muy Y bien. y sí, me di a la tarea de buscar el mismo que citó él en su conferencia. Y precisamente, no por otra cosa, sino porque confío mucho en el trabajo que hace. Y pues lo estuve revisando y dije, pues sí, confianza, aprobación. ¿Qué tipo de aprobación? ¿Qué tipo de confianza? Por ponerles dos ejemplos, ¿no? Estoy hablando dos, pero pude haber tomado el que quieran, ¿no? Aversión, hablar en público, hablar ante qué público. La empatía que mencionamos hace. La empatía, exacto, ¿no? La empatía que tiene tantos matices. Pero ¿por qué nos remites a emociones en el uso? Porque a partir del... No a construcción de ideas racionales. Ah, bueno. Pues mire, de entrada, porque creo que el texto literario lo que provoca, y eso son emociones, ¿no? Entonces, como lo quiero vincular hacia la literatura, voy ahí, ¿no? Y porque el acto de lectura que me interesa revisar a partir del reconocimiento de las palabras en el letterbox o en el buzón cerebral tiene que ver con emociones, ¿no? Yo sé que estoy haciendo un salto muy, muy mayúsculo, pero no podría hacerlo de otra forma, ¿no? Son los puentes, por más complejos o complejizables, me voy a permitir el neologismo, que puedan ser, pues es a partir de donde nos queremos mover, ¿no? Cómo entra la palabra y cómo provoca una emoción. Por eso este salto, que pues sí es susceptible de matizar lo que queramos, ¿no? Pero lo que yo les digo es que quiero llevar precisamente este fenómeno, quiero estudiarlo, ¿no? A fondo, con la ayuda de los neurocientíficos, y por supuesto lo que encontraríamos serían los matices. Esa es la pregunta. Aquí la diferencia que tendríamos que hacer es entre sentimientos y emociones. Por ejemplo, a mí no me queda muy clara la diferencia. Yo hablaría de emociones. ¿Cuáles son las emociones o los estados emocionales de supervivencia? ¿Y cuáles son los que ya fueron culturales para salvar el pellejo psicológico en situaciones donde... Sí, por eso, no sé si recuerda, al principio hice un matiz en el que la interpretación responde a condiciones históricas, por ejemplo. Podríamos ampliarlo o abstraerlo más y decir condiciones contextuales, y ahí ya entraría cualquier tipo de matiz muy pertinente como usted. Hay una última, solo para creer que lo que vas diciendo. Por favor, sí. Es que te está remitiendo a un autor, al tipo de lector del experimento, ¿verdad? ¿Al tipo de lector del experimento? Que refiere el autor. Sí, a los que refieren los autores. Ya en la segunda parte de mi plática... que no saben leer y que les produce emociones. Sí. Y no a uno que ya es entrenado y que va más allá de la emoción. Y es capaz de controlarla y buscar... No sé si controlarla, pero incluso problematizarla. Pero sí, muy bien. No, es buen matiz, muchas gracias. No, y además, la segunda parte de esta charla, que ya es donde yo hago planteamientos con base en lo que he estado estudiando, que también son susceptibles obviamente de todos los matices y correcciones que ustedes quieran, sí va un poco ya enfocada hacia el lector literario en abstracto que entienden los teóricos literarios como Baudelaire. Pero sí, ese matiz es importante. Bueno, pensé que había quedado un poco quedó claro, pero sí. Todavía estamos moviéndonos pues, en los resultados de este tipo de trabajo. Muchas gracias. Ale, por favor. Entonces, bueno, otra de las propuestas que yo haría con base en estos resultados, con base en este tipo de lector, es que el primer lector fue el cazador, vamos a decir, ¿no? Para romantizar de nuevo, que es algo que nos encanta, ¿no? Romantizarlo. Podemos decir que ciencia, sociedad y arte tienen una configuración compartida, se coproducen. Con base en el letterbox se encuentra la hint, ¿no? Por favor, Ale. Otra vez. Y aquí importa mucho un teórico de la historiografía, que es Carlo Ginzburg.
Carlo Ginzburg lo que hace es encontrar la noción de un vicio con el poder cognitivo que puede tener. Y es fascinante lo que hace, porque precisamente habla del rastreador y dice, hay un paradigma de lo indicial, ¿no? A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Donde pues se empieza a ver una preocupación por el detalle. Pensemos en el Conan Doyle, en el Sherlock Holmes de Conan Doyle, ¿no? Sherlock Holmes resuelve crímenes a partir de pequeños indicios, pequeños detalles que trascenderán en su interpretación y los lleva a resolver cosas enormes como quién mató a quién, cómo lo mató, etc., ¿no? No se puede poner ejemplos muy básicos. Luego, por otro lado, está Morelli, un pintor, un teórico de la pintura, que lo que hacía era basarse en los lóbulos y en las uñas, en cómo estaban pintados los lóbulos y cómo estaban pintadas las uñas, para descubrir las pinturas apócrifas, las pinturas falsas, ¿no? Era el detalle lo que le iba a decir al ser humano interpretante o exégeta, vamos a decir, la diferencia entre algo falso y algo verdadero. Y debí haberles traído ejemplos, pero pueden buscarlos en internet, son fascinantes, porque se han vendido cuadros, ¿no? Particularmente en Inglaterra, se han vendido cuadros falsos que con base en este método moreliano, no porque sea de Morelia, Morelli, ¿no? Se ha descubierto que son falsos. El detalle. Entonces ahí el letterbox empieza a cobrar mucha pertinencia para la cultura. Por otro lado está la misma noción, que no me dejarán mentir aquí los expertos, de síntoma de Freud, ¿no? Ginzburg retoma la noción síntoma de Freud y dice, bueno, es un pequeño indicio que se trasciende para un diagnóstico, ¿no? Incluso los médicos hacen un poco eso, ¿no? Yo les contaba a mis estudiantes, nosotros trabajamos precisamente con problematización del lenguaje en nuestro curso, y yo les decía, pues no es lo mismo que yo vaya al médico y le diga, me duele el talón, a que el médico me pregunte con una lista de fenómenos empíricos cómo me duele. Pero ¿cómo te duele? ¿Te hormiguea? ¿No sientes esa parte? ¿No? ¿Te arde? ¿No? ¿Te duele cuando? ¿Cómo te duele? ¿Sientes un pinchazo? ¿No? Entonces vean cómo estamos trabajando con metáforas precisamente para más o menos explicar una enfermedad. Entonces dice Ginzburg, bueno, pues mi propuesta es que pues hay indicios reconocibles que se trascienden en la interpretación y entonces yo ya puedo más o menos definir enfermedades, textos falsos de los verdaderos, textos pictóricos o pinturas falsos de los verdaderos, y pues el cazador así encontraba a sus presas, ¿no? Veía huellas y entonces empezaba a interpretarlas. No sé si estoy dejando algo fuera de lo de Ginzburg, muchachos, ustedes que lo acaban de leer. Fue más o menos eso, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que el letterbox precisamente trabajaría también con eso, con los indicios. Entonces podríamos tener una parte por la que entran los indicios o por la que llegan esos estímulos, y hay un proceso que les digo que es el que hay que problematizar, donde interpreto. Yo veo la huella, pero entonces salto al animal, a cuándo pasó, a cuánto había comido, así iba solo, si iba acompañado, ¿saben? Etcétera, etcétera, etcétera. En esos matices es donde se cifra, yo creo, nuestro trabajo, o por lo menos lo que yo propongo que se tiene que hacer. Ahora, recuerden, yo me quiero ir a la literatura. Vamos a ir ahí. Por favor.